vamos a ver algunos temas de la unidad 3 que trata de la causa frente a la obligación. Hemos visto que la causa es un elemento esencial de la obligación. De los distintos sentidos que tiene el término para el derecho, nos interesa el que identifica la causa con la fuente, es decir, la causa eficiente y generadora de un vínculo obligacional, como precisa el código vigente. Y no puede ser de otra manera, porque toda obligación significa para el deudor una limitación de su libertad, es decir, una necesidad de actuar en un determinado sentido. La necesidad de causa expresa el principio de razón suficiente, que explica el nacimiento del vínculo jurídico, y con él la titularidad que nosotros conocemos ya de un derecho para el acreedor y un deber de prestación para el deudor. Como lo hacía el Código de Vélez, en su artículo 726, el Código Unificado establece categóricamente que no hay obligación sin causa, es decir, el principio de necesidad de causa. De acuerdo a esta normativa, se trata de algún hecho idóneo para dar origen a una obligación conforme al ordenamiento jurídico. Aunque en muchos casos la ley simplemente reconoce como causa hechos o actos que por sí mismos son actos para generar obligaciones más allá de que una norma lo establezca. Piensen, por ejemplo, en el contrato, que es una típica fuente de obligación. Se presenta cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en una declaración de voluntad destinada a arreglar sus derechos. Compran, venden, alquilan, regalan. Estas relaciones son preexistentes y nos valemos de ellas cotidianamente para el intercambio de bienes o servicios. Es decir, se trata de actos jurídicos bilaterales de contenido económico con las más variadas finalidades: crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. Hay que tener en cuenta que solo los contratos que crean obligaciones pueden considerarse como fuente, es decir, los contratos creditores. Un contrato extintivo, por ejemplo, una transacción, no es fuente de obligaciones porque justamente le da fin a las relaciones obligatorias. También sucede con el deber de reparar los daños causados por un hecho ilícito. A lo largo del tiempo podrá variar el concepto de ilicitud o los casos que, según el derecho positivo, dan lugar a indemnizaciones. Pero está en la base de la convivencia social el principio de que todo el que causa un daño injusto debe satisfacer a la víctima el perjuicio que ocasionó. Vamos a analizar la clasificación de las fuentes y su regulación en el Código Unificado que innova en esta materia. La gran mayoría de situaciones que pueden dar origen a un vínculo obligatorio explica que la doctrina ofrezca distintas clasificaciones de las fuentes. Estos intentos de sistematizar son útiles en la medida en que nos sirvan para identificar las distintas categorías de fuentes y sus regímenes legales. Al estudiar este tema suele partirse de la división histórica que nos llega del derecho romano, que en su origen reconocía dos grandes fuentes generadoras: el contrato y el delito, aunque no en la versión que nosotros conocemos hoy del derecho. El derecho romano primitivo fue evolucionando a lo largo de los siglos y en esa evolución el jurisconsulto Gallo señaló la existencia de otras causas que no encuadraban estrictamente en esas dos categorías clásicas y las ubicó en una tercera identificada como las varias causas. Luego, las institutos justinianos subdividieron esta tercera causa o categoría en cuasi contratos y cuasi delitos, que en realidad tampoco tenían mucho que ver ni con los contratos ni con los delitos. Finalmente se agregó la ley, que algunos reducen como la única fuente de obligación. Esta sería la clasificación clásica, que distingue 5 fuentes y fue adoptada por el Código Civil francés napoleónico. Hoy nos sirve con fines didácticos o expositivos y quizás como un punto de partida para analizar esta cuestión. Porque como toda categorización presenta críticas. Así, por ejemplo, se la considera incompleta porque deja fuera otras fuentes importantes como el enriquecimiento sin causa o la declaración unilateral de voluntad. Esto al margen de que si la ley las reconoce son igualmente tenidas como causa de obligación. Quizás la mayor crítica se dirige a la categoría de los cuasi contratos, que es bastante imprecisa en cuanto a lo que quiere denominar. Esto resulta del origen mismo del término, que en realidad solo era útil para englobar un grupo de fuentes que únicamente tenían en común el no ser contratos ni hecho ilícito, es decir, ningún otro elemento podía asimilarlos entre sí. Por eso mismo no existía acuerdo en cuanto a las características de los cuasi contratos. Según algunos romanistas, en realidad habría habido un error en la adaptación al trasladar esta categoría al derecho moderno, porque los romanos en realidad no pretendían asimilarla a los contratos. Por otra parte, hay cierto consenso en que el cuasi contrato es un acto lícito al que la ley
le asigna efectos similares al contrato, aunque no exista un acuerdo de voluntad. Y sin embargo, justamente ese acuerdo la nota esencial del contrato, por lo que en realidad serían categorías opuestas, es decir, antagónicas. En la práctica, lo importante es tener en cuenta que la ley atribuye a cada cuasi contrato los efectos propios de la institución a la que más se parezca. Por ejemplo, la gestión de negocios está subsidiariamente regida por las reglas del contrato de mandato. Suele darse como ejemplo de cuasi contrato la gestión de negocios y el pago indebido, pero en realidad se trata de figuras autónomas, según ya lo venía sosteniendo una calificada doctrina nacional y hoy está consagrado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Además del contrato y del cuasi contrato, la doctrina clásica enunciaba como fuente de las obligaciones al delito y al cuasi delito. En la etapa de la codificación se identifica al delito como el hecho realizado ilícitamente con dolo y el cuasi delito como el que se obró con culpa. El Código Unificado también considera delito al ilícito causado con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Sería un delito civil el homicidio perpetrado con intención de matar a la víctima, y en cambio habría cuasi delito si la muerte ocurre por culpa del autor. La conducta es reprochable en ambos casos y por eso se debe indemnizar a los damnificados. Cuasi delitos se denominan también los supuestos de responsabilidad objetiva en los que el deber de reparar el daño no se atribuye por una conducta bien valiosa del autor, es decir, su dolo o su culpa, sino por otros factores de atribución como la creación de un riesgo. Por oposición, en una versión simplificada, se reducen estas categorías solo a dos: el contrato como expresión en acuerdos voluntarios y la ley. Y si se simplifica aún más, se podría llegar a decir que la única fuente es la ley, porque ella reconoce la eficacia de los hechos o actos generadores de obligaciones. Pero esta versión nos aporta muy poco, porque de lo que se trata es de identificar cuáles son las fuentes que tienen una base de autonomía. No hay duda de que la ley lo es, pero es preferible reservar esta categoría solo para aquellas obligaciones que surgen directa e inmediatamente del ordenamiento jurídico y que sin ese reconocimiento no tendrían existencia jurídica, por ejemplo, el pago de un impuesto determinado. ¿Y qué dispone sobre esto el Código Civil y Comercial de la Nación? El Código Unificado abandona estas categorías controvertidas, cuasi delitos, cuasi contratos, y opta por regular de manera autónoma las fuentes que se reconoce como tal. Razones de política legislativa determinan que el ordenamiento admita determinados hechos o actos como fuente de una relación obligatoria. Las particularidades se presentan y sirven para establecer si en verdad tienen esa autonomía como causa del vínculo obligatorio. El estudio del tema tiene importancia práctica porque nos permite conocer la estructura de cada fuente, su régimen legal y eventualmente las normas subsidiarias que lo puedan regir. El nuevo código aporta en este tema reconocer normativamente criterios que ya eran tendencia en la doctrina nacional. Es interesante en este sentido recordar el método que adopta el nuevo código. En el libro tercero, que trata de los derechos personales, incluye cinco títulos, de los cuales el título primero es el que se refiere a las obligaciones en general. Los siguientes abordan las fuentes de la obligación. Así vemos que los títulos 2, 3 y 4 se ocupan de los contratos, mientras que el título quinto trata de las otras fuentes de las obligaciones, que es lo que nos interesa hablar ahora. ¿Esto por qué? Porque ahí se regula como causa la responsabilidad civil, unificando las órbitas contractual y extracontractual y otras fuentes autónomas de obligación. Además de la gestión de negocios, que es el tema que veremos en esta clase, se regulan el empleo útil, el enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de voluntad en sus modalidades más frecuentes. En el enriquecimiento sin causa es justamente la falta de una causa lícita la que justifica la acción dirigida a obtener la devolución de los bienes que se desplazaron indebidamente de un patrimonio a otro. Considerar la declaración unilateral de voluntad por su parte como una fuente de obligaciones significa afirmar que por la sola voluntad una persona puede crear un vínculo obligatorio y constituirse en deudora. Y si lo desconoce, deberá responder por los perjuicios que ocasiona. Esta también era una categoría controvertida. Más aún se discute si son autónomos como causa de obligaciones, el abuso del derecho y las resoluciones judiciales.
Vamos a detenernos ahora en la gestión de negocios, porque las otras fuentes van a ser abordadas en las clases sincrónicas, excepto el tema de la responsabilidad civil, que por su importancia ocupa toda la segunda parte del programa de estudios de esta materia. La figura de la gestión de negocios no es una novedad del Código Unificado, pero sí lo es su ubicación metodológica, porque Vélez la abordaba siguiendo el esquema de contrato y cuasicontrato, mientras que ahora se la trata como una fuente autónoma de obligaciones. En una primera aproximación podemos decir que hay gestión de negocios cuando una persona se hace cargo de un negocio de otro sin tener autorización. Si la tuviera, habrá una relación de mandato o el cumplimiento de un deber legal que imponga esa actuación. Es decir, que como principio el deudor no está obligado a actuar, pero tampoco tiene intención de hacerlo gratuitamente como una liberalidad. Tengan en cuenta que el término negocio aquí es utilizado en sentido amplio, es decir, abarcativo de los bienes o intereses de otra persona. En su base está la idea de preservar o conservar los bienes ajenos, así se la asocia con la prevención del daño, que en el régimen vigente es una función de la responsabilidad civil, además consagrada normativamente. Se ha destacado además el contenido moral de este instituto, que también es visto como un acto de solidaridad, que atenúa el principio de no injerencia en los intereses de otros. Históricamente, tanto esto es así que comenzó a admitirse como gestión de los bienes de una persona ausente. ¿Por qué? Porque en una primera mirada parece un poco extraño que alguien se inmiscuya en los negocios de otros sin que esté autorizado para eso. Sin embargo, la realidad nos muestra situaciones en las que sin representar a otro, una persona realiza una gestión espontánea para beneficiarlo, por razones muy variadas, que pueden ser amistad, afecto, empatía, altruismo. Se trata de una intervención espontánea de alguien que, sin estar obligado, decide realizar actos que considera útiles para el otro. Si nos ponemos a pensar, cualquiera de nosotros seguramente iría en auxilio de un vecino ausente al advertir que su casa se está incendiando o que se inunda por una pérdida de agua. ¿Y qué haríamos? Tal vez llamar a un técnico de nuestra confianza o intentar por nosotros mismos cerrar el paso del agua mientras tratamos de comunicarnos con él para que nos diga qué hacer. Tal vez nos conteste, quizás no sea posible esa comunicación y mientras tanto incurrimos en gastos, tomamos decisiones. También a veces ayudamos circunstancialmente a la víctima de un accidente de tránsito o pagamos la deuda de otro cuando vemos que la empresa que presta un servicio esencial como la luz o el gas está cortándolo por falta de pago. O bien contratar reparaciones en ausencia del propietario de un edificio que amenaza ruina o reparar el portón del vecino para que no puedan entrar ladrones. También puede suceder que un profesional, por ejemplo un abogado, un arquitecto, realicen gestiones en beneficio de un cliente suyo, excediéndose en los términos de su mandato o directamente sin que haya un mandato para hacer una determinada actividad. Es decir, todos supuestos de gestión que pueden verse como socialmente apreciables. Y de eso se trata la gestión de negocio. Si tenemos voluntad de auxiliar, somos potencialmente gestores de intereses ajenos. También se ha observado que al ser cada vez más frecuentes los desplazamientos de las personas, resulta conveniente fomentar la iniciativa espontánea de los terceros o amigos, vecinos o inclusive extraños cuando el dueño del negocio no está en condiciones de actuar. Hacia la esencia de la gestión, entonces, la realización de un acto a nombre ajeno sin contar con mandato o el deber legal de actuar, buscando que ese acto sea de utilidad para el dueño de la cosa o al interés gestionado. El efecto obligatorio se explica solo por la utilidad que proporciona la gestión. Con la regulación de este instituto se quieren resolver cuestiones relativas a hasta qué punto el individuo es libre de administrar sus intereses sin que otros puedan entrometerse en su esfera patrimonial y cuáles serían en todo caso los límites de esa posible intromisión. Hay que evitar la injerencia inoportuna y arbitraria y al mismo tiempo estimular las intervenciones beneficiosas para quien no puede, por alguna circunstancia, atender sus asuntos. Como podrán darse cuenta, el tema de los límites tiene interés cuando el dueño del negocio no convalida, es decir, no ratifica los actos de gestión. Si mi vecino viene y se enoja por lo que yo he hecho o porque le he roto la casa, entonces ahí va a haber un problema y en ese caso la ley tiene que resolver los intereses contrapuestos, porque si hay acuerdo, mi vecino me agradece, me pregunta en qué he gastado,
bueno, ahí va a regir directamente la regla del mandato porque hay convalidaciones, es decir, hay ratificación de la gestión. El perfil de este instituto debe encontrar un equilibrio entonces entre la indebida intromisión y la gestión solidaria. Lo que interesa es establecer en qué situaciones es lícito intervenir en los negocios de otros, porque sobre esa base se van a producir o no los efectos que son propios de la gestión. Es decir, por un lado, no incentivar la intervención discrecional en los negocios ajenos, que puede ser molesta y causante de daño, y al mismo tiempo evitar que se perjudique el que de buena fe realiza una gestión útil para otras personas. Recuerden ustedes que la espontaneidad es la base de la gestión a partir de una decisión unilateral. Esa espontaneidad, es decir, la iniciativa unilateral, es la que constituye un requisito esencial. La gestión no tiene por finalidad inmediata crear una obligación directamente a cargo del dueño, sino realizar un acto voluntario, material o jurídico, en interés del dueño del negocio. O sea que no toda actuación en nombre ajeno configura una gestión en sentido técnico. Por eso deben concurrir una serie de presupuestos que resultan del nuevo código que las define expresamente en el artículo 1781. Estos temas es bueno que los sigamos con el código porque están minuciosamente regulados en el código mexicano. De esa definición entonces nosotros podemos extraer en primer lugar que debe mediar una gestión útil. Si la utilidad de la gestión es el eje que estructura a la figura. Sin utilidad no hay gestión de negocios, sino una intromisión, insisto, indebida en los asuntos de otros. Si la gestión no tiene como fundamento una utilidad o evitar un daño, no corresponde su reconocimiento, porque su fundamento jurídico en ese sentido es muy claro. La gestión es evidentemente un instituto excepcional porque supone ocuparse de asuntos que no le competen al gestor, que son de interés y gestión de otros. En la práctica deben distinguirse dos situaciones para calificar la utilidad de la gestión. Por un lado, tenemos que ver si el gestor está actuando ante la ausencia del dueño, porque en ese caso basta con que la utilidad se evidencie al momento de iniciarse la gestión, aunque luego desaparezca. En cambio, si el gestor actúa a pesar de la oposición del dueño, o sea, cuando él sale a dicho que no actúe, solo la efectiva utilidad de la gestión le permitirá ser reembolsado de sus gastos. La utilidad del negocio debe responder a un criterio de razonabilidad como pauta rectora o estándar para valorar la conducta, los motivos, las circunstancias del caso. La reforma incorporó un agregado novedoso al disponer que la gestión debe ser asumida por un motivo razonable. Es interesante, es muy importante para el derecho el principio de razonabilidad. En sí, se trata de un estándar reiteradamente utilizado por el nuevo código. Lo vemos, por ejemplo, en el artículo 3 del título preliminar, que está dirigido a los jueces, mandándoles resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Se trata de un principio universal que está orientado a la protección de las libertades y otros derechos fundamentales de los ciudadanos. La razonabilidad tiene un margen de indeterminación y abstracción y se va a concretar en cada hecho o acto posterior que lo pueda precisar. Este principio general, a su vez, da cabida a otras especies como los principios de igualdad, la prohibición de arbitrariedad y el principio de proporcionalidad, que es el que nos interesa a propósito de la gestión. ¿Qué significa proporcionalidad? Es un principio que lleva a analizar una relación entre medios y fines, entre ventajas y desventajas, entre beneficios y perjuicios. Cuando se trata de una gestión de negocios, la racionalidad lleva a evaluar si existe una proporción racional equilibrada entre los medios y los fines. Es decir, valorar si los medios elegidos por el gestor compensan o guardan una relación razonable y de equilibrio entre los beneficios para el dueño del negocio. Por un lado, uno si quiere fomentar la intervención discrecional en los negocios ajenos de manera espontánea, a veces, como decíamos, molesta y causante de daño. Pero al mismo tiempo, se trata de evitar el perjuicio a quien de buena fe realiza una gestión útil para otra persona. Por otra parte, que también surge de la definición, la gestión debe ser oficiosa, porque el gestor, reitero esto, actúa sin autorización, es decir, sin estar obligado a actuar. El gestor no debe obrar contra la voluntad del dueño del negocio. Si la norma no lo indica, esto se desprende del conjunto de disposiciones que rigen la gestión.
El primer deber que pesa sobre el gestor, vamos a ver, es justamente avisar sin demora al dueño del negocio y esperar su respuesta. Si el dueño del negocio le prohíbe actuar, entonces la gestión termina ahí. Actuar en interés de otro, aunque también lo haga personalmente. El interés de la gestión, al menos en parte, debe ser ajeno. Por ejemplo, si se trata de un incendio que afecta a 2 inmuebles vecinos, no deja de ser gestión, aunque también la persona intente apagar el fuego que avanza sobre su propiedad, si simultáneamente está actuando en interés de la propiedad vecina. También debe haber falta de intención de hacer una liberalidad. Esto implica que el gestor tenga derecho a que se le reconozcan los gastos realizados y en ciertas situaciones particulares que vamos a ver también a una retribución. La ley no exige la ausencia definitiva o temporal del dueño del negocio, pero este requisito emana del propio régimen legal. La premisa, hemos visto, es que nadie debe inmiscuirse en asuntos que su dueño esté posibilitado de gestionar. Es la ausencia o la imposibilidad del administrado la que subyace en los casos de gestión y funciona como una fuerte justificación del instituto y de su utilidad tanto individual como social. En todo caso, la ausencia del dueño es un fuerte indicador de la utilidad de la gestión. Por ejemplo, se ha entendido que hay gestión de negocios cuando una persona próxima a una familia se encarga de los trámites para el funeral de un pariente, aunque los familiares estén físicamente impedidos, es decir, estén presentes, pero es claro que su estado de ánimo pueda interpretarse como que no pueden estar en situación de realizar esa gestión y por eso un tercero cercano se ocupa de ese asunto. A esta altura podemos preguntarnos si la actuación unilateral genera obligaciones a cargo del gestor. Se impone en esto la respuesta afirmativa. El gestor está interfiriendo en el ámbito de los intereses del gestionado, aunque lo haga con las mejores intenciones, y es razonable que por esa intervención espontánea surjan obligaciones en resguardo de los intereses del dueño del negocio. El Código Unificado se ocupa de las relaciones entre ellos y define los límites de la posible actuación de terceros. ¿Qué obligaciones pesan sobre el gestor? En primer lugar, ya hemos anticipado que es fundamental el deber de avisar sin demora al dueño del negocio que se hizo cargo de la gestión y esperar su respuesta. Solo podrá prescindir de ella cuando la demora pueda resultar perjudicial porque la situación de actuar se impone como urgencia. Determinar si el aviso debe ser previo a la intervención del gestor dependerá de las circunstancias del caso, que indiquen razonablemente si cabía o no esperar la respuesta. Aquí tiene protagonismo ese estándar de motivo razonable que lleva al gestor a tomar la decisión de intervenir en un caso particular. El deber de comunicación se valora puesto en relación con la necesidad de actuar para evitar un perjuicio. Otro deber genérico que pesa sobre cualquier gestor es el de actuar conforme a la conveniencia y a la intención real o presunta del dueño del negocio. La ley establece una pauta o modelo de comportamiento que servirá para apreciar la conducta asumida por el gestor. Tendrá que emplear en el caso concreto la misma diligencia que pondría el dueño del negocio. Se aplican las disposiciones generales sobre los factores subjetivos de atribución de responsabilidad que son la culpa y el dolo. Es decir, que el gestor va a responder si con su actuación hubo imprudencia, negligencia o impericia, o directamente dolo, que se configura por causar intencionalmente el daño o hacerlo con manifiesta indiferencia por el interés de la gente. Otro deber central del gestor es continuar la gestión hasta que el dueño del negocio tenga posibilidad de asumirla por sí mismo o, en su caso, hasta que la gestión concluya. Si el gestor asume esas acciones, su deber es finalizarla, a menos que el dueño del negocio esté en condiciones de hacerse cargo. Tengan en cuenta que por las mismas características de su intervención oficiosa y voluntaria, una vez asumida la gestión, el gestor no está autorizado a renunciar. Esto se debe a que el abandono de la gestión podría ocasionar al dueño del negocio un perjuicio mayor que el que se pretende evitar. La gestión prolongada en el tiempo, es decir, que no se agota en un solo acto, tiene 3 etapas: inicio, desarrollo y conclusión. Comienza con una actuación espontánea,
mientras que en las dos etapas siguientes la ley le impone al gestor el deber jurídico de no abandonar los intereses hasta que el dueño pueda gestionarlos. En este caso, una vez asumido los asuntos de otro, el gestor no podrá desentenderse de la gestión sino hasta dejarla en manos del dueño o de un representante suyo. Sí podrá pedir al interesado que lo sustituya en la gestión si estuviera en condiciones de hacerlo o que designe un tercero para ese fin. Otra obligación del gestor es dar al dueño del negocio información adecuada respecto de lo que está haciendo. Tengan en cuenta que si bien esa intervención puede limitarse a un solo acto, por ejemplo, pagar una cuenta para evitar la clausura de un local o el corte de un servicio, en otros supuestos la gestión se prolonga en el tiempo y exige informar progresivamente al dueño del negocio. En estos casos, además de dar aviso al dueño sobre el comienzo de su gestión, deberá luego informarlo acerca de los avances de su actuación, qué es lo que está haciendo el gestor. Eventualmente de esa información puede resultar la transformación de la gestión en una relación de mandato. Esto va a ocurrir si el dueño del negocio la consiente luego de conocer su intervención. Por lo tanto, el ámbito de la gestión se reduce a la actuación en ignorancia del interesado o cuando éste conoce de esa actuación, pero no está en condiciones de impedirla. Finalmente, otro deber esencial que es el de rendir cuentas al dueño del negocio una vez que la gestión haya concluido. Es una de las obligaciones principales del gestor de negocios ajenos y de todo administrador de bienes ajenos. A partir de la rendición de cuentas, también esto le interesa al gestor porque nace la obligación correlativa de pagarle los gastos en los que haya incurrido y si correspondiera una remuneración. ¿Y cuándo concluye la gestión? Porque no puede durar indefinidamente. Recordemos que en principio el gestor no tiene derecho a renunciar. Obviamente va a finalizar cuando el negocio concluya, pero antes puede ocurrir que el dueño le prohíba continuar actuando. Esta posible actitud del gestionado, que determina la finalización de la gestión, tiene que ser categórica. Por eso la ley hace referencia a la prohibición de actuar. Significa que el dueño quiere seguir manejando sus asuntos por sí mismo o a través de otra persona de su confianza. El gestor, sin embargo, puede continuarla bajo su responsabilidad en la medida en que lo haga por un interés propio. Así lo dispone expresamente el Código Unificado. ¿Y qué pasa cuando el gestor asume obligaciones frente a terceros? Es decir, como no existe un mandato, si sucede que al actuar el gestor establece relaciones con terceros a los que contrata, por ejemplo, para realizar algún trabajo en interés del dueño del negocio, el principio es que solo él, o sea, solo el gestor queda personalmente obligado frente a ellos. La relación se establece exclusivamente entre gestor y tercero. En el ejemplo que dábamos anteriormente, si el gestor decide llamar a un plomero para que repare las cañerías del vecino, solo él va a quedar obligado a pagar ese servicio. Únicamente puede liberarse frente a esos terceros si el dueño del negocio aprueba la gestión y lo ratifica, o si asume las obligaciones del gestor haciéndose cargo de ellas, lo que se conoce como asunción de deuda. Todo esto siempre que no se afecte intereses o derechos de terceros de buena fe. También se libera el gestor si la gestión ha sido útilmente conducida. Veamos ahora qué derechos tiene el gestor. En esta materia es clave tener en cuenta que los derechos del gestor se relacionan con la utilidad del actuado por él. El Código Unificado pone obligaciones a cargo del dueño del negocio si la gestión es conducida útilmente, aunque no se haya obtenido la ventaja que debía resultar de la gestión o esa ventaja haya concluido. Recordemos que la utilidad es la que legitima la intervención en los negocios de otro. Ahora, en la práctica no es tan sencillo establecer cuándo se da esa utilidad. Sobre esta cuestión hay miradas más rígidas que solo consideran legítima la intervención si hay peligro inminente y manifiesto. Otros, en cambio, tienen en cuenta que en definitiva el gestor intenta dar un servicio a otro. Es importante establecer que la utilidad de la gestión no solo está relacionada con el resultado exitoso. La actuación debe valorarse al momento de iniciar la gestión y en la apreciación de esta utilidad tenemos que tener en cuenta si hubo o no urgencia para actuar. Por otra parte, la gestión puede comenzar útilmente y luego frustrarse por razones ajenas a la eficacia del gestor.
Si la casa del vecino, ausente, se inundó a pesar de mis esfuerzos, porque la ruptura de la cañería se produjo en pocos minutos, no por eso voy a perder el derecho a recuperar los gastos realizados intentando solucionar el problema. Lo que debemos mirar es si la actividad misma de la gestión fue útil más allá de sus resultados. La pauta de responsabilidad expresamente mencionada a propósito de este instituto servirá para interpretar si la gestión fue o no útil para el dueño del negocio. También decíamos anteriormente que a cargo del dueño del negocio hay deberes si la gestión ha sido útil. En primer lugar, debe reembolsar al gestor el valor de los gastos necesarios y útiles, es decir, aquellos que son indispensables para llevar a cabo la gestión o los realizados para asegurar su mejor resultado, aunque no sean necesarios. Deberán sumarse intereses legales que corren desde que los gastos fueron hechos. También debe liberar al gestor de las obligaciones personales contraídas con terceros que estén directamente relacionadas con la gestión. Y si ya las pagó, serán reembolsadas. Debe reparar los daños que haya sufrido el gestor en el ejercicio de la gestión por causas que sean ajenas a su responsabilidad y además, excepcionalmente, deberá remunerar al gestor, es decir, pagarle si la gestión se corresponde con el ejercicio de su actividad profesional o si resulta equitativo en las concretas circunstancias del caso. Aquí en este tema hay un cambio importante en relación al régimen anterior que establecía el principio de gratuidad en la gestión de negocios ajenos. Con esa regla se pretendía desalentar la intromisión indebida o especulativa en los negocios ajenos para obtener una ganancia. El reconocimiento de remuneración en algunos casos no contradice la regla de que la gestión debe estar inspirada en un fin altruista y solidario. Parece justo, por ejemplo, que si una persona se dedica habitualmente al trabajo de construcción y convoca a su equipo para solucionar la pérdida de agua, en el ejemplo que dábamos, perciba por eso una remuneración. ¿Y qué pasa si el gestor ha causado daño en un negocio? También hemos visto que el gestor debe actuar como si fuera su propio negocio, es decir, con la misma diligencia y cuidado según las circunstancias del caso. Recordemos que el gestor responde por su culpa, es decir, por factores subjetivos de atribución. Son pautas a considerar, entre otras, si se trata de una gestión urgente, si se quiere liberar al dueño de un perjuicio y si se actúa por motivos de amistad o de afecto. Hay que ver las circunstancias de cada caso, la relación entre el gestor y el gestionado y, esto es muy importante, la proporcionalidad entre los medios utilizados y la finalidad o el daño que se quiere evitar. Para determinar la extensión de la responsabilidad del gestor debe atenderse al momento y a las circunstancias de la gestión que se está realizando, ¿sí? Porque una actividad bien comenzada puede por cualquier imprevisto no dar el resultado deseado y no por eso va a dejar de ser útil. Es importante, por otra parte, señalar que esto que acabamos de ver es la responsabilidad de base. Pero esa responsabilidad se puede ver agravada en situaciones que la misma ley describe, manteniendo al gestor como responsable aunque ocurra un caso fortuito. Esta cuestión me parece requiere algunas precisiones. En el ámbito de la responsabilidad por daños en general, la regla es que el caso fortuito libera total o parcialmente al presunto responsable porque ese hecho imprevisible e inevitable o inevitable provoca la fractura del nexo de causalidad adecuada. Si el daño se produce por un hecho con estas características, esa va a ser la verdadera causa del perjuicio y no la actuación del gestor. Pero excepcionalmente la ley prevé responsabilidades agravadas en las que se debe reparar el daño a pesar de que concurra un caso fortuito. La razón de política legislativa de esta agravación es disuadir la intromisión en los asuntos de otros mediante un sistema de responsabilidad más severo que eleva el nivel de diligencia normalmente exigible. En el caso del gestor, va a responder por caso fortuito ante el dueño del negocio. En primer lugar, se actuó contra su voluntad expresa, o sea, el dueño del negocio dijo que no actúe y no obstante siguió adelante. También si realiza actividades arriesgadas que son ajenas a las habituales del dueño del negocio. No hay que perder de vista que la base de toda gestión
es proteger el patrimonio del dueño del negocio. El gestor no puede pretender tener lo mejor, tener ideas mejores y hacerlo a su modo. También va a responder cuando al actuar el gestor posterga el interés del dueño del negocio y prioriza el suyo. Recordemos que puede existir simultáneamente un interés del gestor y del gestionado, pero si el gestor actúa por ambos, dando prioridad a sus propios intereses, ahí está incumpliendo, digamos, con su deber de gestionar responsablemente el patrimonio ajeno. También responde por caso fortuito si el gestor no tiene las aptitudes necesarias para el negocio. Es una forma de comportamiento culpable. ¿Por qué? Porque la persona no cuenta con la habilidad o con las destrezas necesarias y causa más daño que el que quiere evitar. Lo mismo pasa si con su intervención impide la de otra persona más idónea. Pero, aunque se den estas hipótesis, el gestor no va a responder en la medida en que la gestión le haya servido, es decir, le haya sido útil al dueño del negocio. ¿Y qué sucede si hay pluralidad de sujetos? Por disposición expresa el Código Unificado, si hay varios gestores que asumen conjuntamente el negocio ajeno, su responsabilidad respectiva va a ser solidaria. Y lo mismo pasa si son varios dueños del negocio. Esta es una novedad del Código Unificado porque en el sistema anterior las deudas se dividían, cuando había sujetos plurales, las deudas y los créditos en proporción a la cantidad de personas que había. Por último, sí me parece interesante señalar qué consecuencias trae la ratificación del dueño del negocio, que ya hemos visto, que significa una manifestación unilateral de voluntad suya que implica asumir las consecuencias jurídicas del negocio celebrado por otro, es decir, convalidar, ratificar y convalidar, aprobar lo que el otro logró. En general, la ley dispone que cuando hay ratificación se tiene por autorizada la actuación con efecto retroactivo al día del acto. En el ámbito de la gestión significa que el dueño del negocio se va a hacer cargo, por ejemplo, algo muy importante, de las obligaciones que el gestor haya asumido respecto del tercero. Volviendo al primer ejemplo, el plomero convocado por el gestor tendrá derecho a cobrarle directamente al dueño de la casa, aunque no haya contratado con él. Como pueden ver, si hay ratificación, la posición del gestor se alivia porque el dueño del negocio queda obligado frente a los terceros por los actos cumplidos en su nombre. También queda obligado, según la misma norma, si asume las obligaciones del gestor o si la gestión, insisto, ha sido útilmente conducida. Este ha sido un panorama general de la figura de la gestión de negocios, sin duda una fuente autónoma de obligaciones y no un cuasi contrato. El tema puede consultarse en la bibliografía general indicada y las otras fuentes previstas por el código serán analizadas, las que están en la unidad tercera, en las clases sincrónicas en las que también vamos a responder cualquier consulta que se quiera.